Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les trae información útil y también inspiración para la vida. Gracias por acompañarnos hoy en un diálogo que sé que les va a interesar. Hemos invitado al doctor Atilio Dupertuis, profesor de teología, conferenciante, autor de varios libros, para hablar de un tema muy significativo. Y este tema tiene que ver con algo que ha causado controversia entre los cristianos desde el mismo comienzo de este movimiento que ahora abarca el mundo. Y me refiero a la relación que hay entre la fe en Dios y la obediencia. Algunos le ponen la etiqueta a la relación entre la fe y las obras. Así que le damos la bienvenida. Mucho gusto. Vamos a hablar con él sobre este tema que les decía es importante. Y para iniciar el diálogo, voy a citar un pasaje del apóstol Pablo que está en Romanos 1:5. El apóstol agradece a Dios el haberle concedido el privilegio, y aquí cito, de conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe. Es un pasaje interesante. Llevar este mensaje de la obediencia a la obediencia de la fe. Y para comenzar con lo básico, ¿qué es la fe según la Biblia? Bueno, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta el contexto. Normalmente el contexto determina el significado de las palabras. Una palabra puede significar una cosa en un contexto y otra en otro. Y yo creo que en este lugar, en este contexto que habla el apóstol Pablo, conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe se refiere aquí a un conjunto de creencias. La nueva ortodoxia traída por el mensaje del Señor Jesucristo en comparación con lo que venía enseñándose en la tradición del pueblo de Israel. En un lugar en el libro de los Hechos lo usa claramente en esta manera, cuando dice que había muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe, que ahora confiaban en estas verdades que habían sido claramente presentadas y enseñadas por el Señor Jesús. La verdad que Jesús había venido, que era Dios hombre, que había traído salvación, que había vencido al enemigo. Así que es una serie de creencias. Exacto. Yo estaba leyendo hace poco un libro también en que hablaba de otras dimensiones de la fe. Tal vez las voy a mencionar a ver si estoy en el camino correcto. Este autor decía que fe incluye la dimensión de escoger un camino para la vida, una base de creencias, que también significaba confiar, que fe es confianza en algo o alguien que merece esa confianza, que uno confiesa la fe, que uno obedece a la fe como veníamos hablando y que uno espera en ese que ha prometido. En la misma carta a los Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 3, hay una expresión que para mí resulta muy intrigante. El apóstol declara que cada ser humano ha recibido una medida de fe. Y dice que nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo entendemos este pasaje de que Dios ha repartido fe? Yo creo que aquí ayuda un poquitito el original. La Biblia naturalmente fue escrita esta porción en griego. Sí. Y la palabra medida sonaría transliterada metron, que tiene dos acepciones, dos maneras de usarla. Una sí es una cantidad. Por ejemplo, en este texto sería Dios le ha dado a cada persona cierta cantidad de fe. La otra manera de usar esta palabra, que es más bien un instrumento para medir. El metrón es un instrumento para medir un patrón.
Y yo creo que la mejor manera de entender este texto es que el patrón que Dios ha dado a cada uno es el Evangelio. Oh. Y entonces, ¿quién puede tener un concepto más alto del que debe tener si se compara con ese patrón del Evangelio que Dios ha dado? Y tal vez el ejemplo más claro que pudiéramos citar para explicar eso es Romanos, el mismo libro de Romanos, capítulo 3. Ajá. De los versículos 21 al 26, yo creo que cada comentario del libro de Romanos insiste que esa es la porción más concentrada de la presentación del Evangelio en toda la Biblia. El Señor reveló su justicia por medio de Jesucristo, Cristo fue ofrecido como propiciación, la salvación es gratis, es por la gracia de Dios. Luego termina esa explicación de qué es el Evangelio, todo gratuito dado por Dios, se detiene y saca algunas conclusiones. Y la primera es, ¿dónde está la jactancia? Ajá. Cuando yo entiendo el Evangelio, cuando ese es el patrón para medir quién soy yo, ¿de qué me voy a jactar? Si todo lo que he recibido es un don gratuito que me da Dios, que todo lo que tengo que hacer es extender la mano y tomarlo. Así yo pensaría que aquí no es que Dios reparte tal vez arbitrariamente un poco de fe a cada uno, sino más bien que Dios nos ha dado un patrón, un instrumento, cómo medirnos nosotros, donde también el Evangelio, que está claramente expresado en este libro de Romanos precisamente. Bien. Ahora, yendo medio al comienzo, ¿cómo surge la fe en el ser humano? ¿Qué factores entran en juego? ¿Y cómo se la hace crecer? ¿Cómo comienza la fe? Interesante, hay un texto que para mí también es un poco difícil, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así yo pensaría en primer lugar es creer en Dios, creer que Él es el Creador, que es Dios. Y cómo se aumenta y se cultiva también el libro romano, que es el libro clave para todas estas cosas, dice la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Se cultiva leyendo, estudiando y tal vez experimentando al mismo tiempo cómo Dios va resolviendo los problemas en mi propia vida cuando yo pongo mi confianza en Él. Pensando como padre y ahora abuelo, me pregunto también si los padres en un hogar cristiano no van mostrando a los pequeños que ellos son dignos de confianza. Y que así como un padre o una madre promete algo y lo cumple, que el chico empieza a entender cómo confiar en Dios, el Padre a quien él no ve. ¿Podría jugar ese un papel también? Dichosos los hijos que tienen padres así, no hay duda. Sí. Está comprobado que el concepto que un niño va a tener de Dios nace en los primeros años de su vida en relación con el concepto que tenga de su padre. Así es. Ahora volvamos al pasaje de Pablo que cité al principio. ¿En qué consiste la obediencia de la fe? En otra versión se habla de obedecer a la fe. Hay un himno que cantamos los cristianos, su santa ley obedezco por fe. ¿Cómo entendemos esto? Otra vez, cuando yo estoy convencido que ese conjunto de verdades que Dios ha dejado para mí, lo ha dejado porque me ama, porque es lo mejor, obedecer debiera ser la respuesta natural de un corazón agradecido. Ajá. Alguien dijo en forma tan linda, la religión es gracia y la ética es gratitud. Ajá. Y las dos vienen de la misma raíz, la misma palabra. La religión es un regalo de Dios y cuando yo lo entiendo, la obediencia debe ser una respuesta agradecida a lo que Dios hace. Qué lindo, qué lindo. De modo que a nivel humano, a ver si lo digo bien, uno ve evidencias de la obediencia en la conducta de una persona, en la manera en que se relaciona. ¿Es eso así? No hay duda. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. La conducta, la vida de la persona va a reflejar
si lo que cree, lo cree de veras, si lo ha aceptado y es parte de su vida. Antes eras tinieblas, ahora sois luz. Hay que ir ahora como hijos de luz. Y no hay duda que la conducta cristiana revela lo genuino de su fe en las cosas de Dios. Lo auténtico, digamos, que la fe es auténtica. Ahora, ¿qué motiva y qué capacita a los cristianos a ser obedientes? Me imagino que lo que motiva el propósito de la Biblia es revelar a Cristo para nuestra salvación. Y yo creo que una de las motivaciones es aceptar el regalo porque el Señor ha prometido la salvación, la vida eterna. Así que yo pensaría, como le escribió a Timoteo desde el apóstol Pablo, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Yo entendería que la motivación es no defraudar a Dios. Ha hecho tanto para ayudarme a mí, para salvarme, que esa debe ser la motivación agradecida. Y por la oportunidad y el privilegio tendremos de estar con Él para siempre. Somos salvos por gracia y le expresamos nuestra gratitud, una conducta digna que Él apruebe. Me refiero ahora a ese pasaje tan interesante del Sermón del Monte, en que Jesús empleó una metáfora a la que usted ha aludido, los llama a los seguidores de Él la luz del mundo. Y les dice, de la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La luz que representa a los creyentes que viven la fe y la obedecen y que esas obras glorifican al Padre. ¿Cómo entendemos esto? Tal vez esas palabras del Señor Jesús son el desafío más grande para los cristianos. El Señor había dicho, yo soy la luz del mundo. Y entonces antes de irse le dice a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Y tal vez si pensamos también en lo último que hizo Jesús, en la última reunión que tuvo con los discípulos, dejó lo que conocemos como el gran mandamiento, el nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y entonces todavía añade el Señor Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos. En otras palabras, la manera en que nos relacionamos nosotros los unos con los otros, que tratamos los unos con los otros, revela que somos discípulos del Señor, porque así vivió y así Él trató a todos los demás. Qué desafío para vivir de esa manera, ¿no? Yo soy la luz del mundo y ustedes, mis seguidores, me reflejan. Ustedes se quedan en mi lugar ahora. Es lo último que hizo antes de irse. Yo me voy y ustedes se quedan ahora en mi lugar a representar lo que es el amor de Dios ante el mundo. Muy bien. Yo estoy seguro de que a nuestra audiencia le gustará saber algo más acerca de usted. Pues tuve el privilegio, según me parece a mí, nacer en la República Argentina. Estudié allá, estudié hasta 2 años de teología. Terminé el programa de teología aquí en este país, en la Sierra. Después tuve el privilegio de trabajar mayormente en la docencia, en la enseñanza, en 3 de nuestras instituciones, en México, Montemorelos, la Universidad de Montemorelos, en Costa Rica, algunos años, y después terminamos el ministerio 20 años en el Seminario Adventista de la Universidad en Andrews. Nos jubilamos ya hace una buena cantidad de años y todavía estamos sirviendo en lo que podemos. Sus exalumnos y lo recuerdan con mucho afecto por sus clases de teología. ¿Qué le ha dado más satisfacciones en esa labor de pastor y profesor? Encontrarme de vez en cuando con aquellos chicos que fueron alumnos y que han triunfado. O sea, no mencioné, pero yo comencé mi ministerio enseñando en una escuela primaria. Y por aquí vive, inclusive en esta área, una señora que fue alumna de esa escuela en 4º grado de la escuela primaria y es ahora una profesional. Y tantos
de los alumnos que tuvimos en los distintos lugares que están ahora sirviendo a Dios con altura, con una calidad, es una satisfacción enorme. Que haya podido poner mi granito de arena en la formación de algunos de estos pastores que están llevando adelante la obra de Dios en muchos lugares. Qué lindo. Pues vamos a hacer un breve paréntesis y vamos a ahondar un poco en esta pregunta de la relación entre la fe y la obediencia, entre la fe y las obras. Ya regresamos, no se vayan. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Reanudamos nuestra conversación con el doctor y pastor Atilio Dupertuis sobre este tema de controversia y a veces de tensión sobre la relación entre la fe en Dios y las obras que realizan los cristianos. Hemos visto hasta ahora que Dios considera que sus seguidores son la luz del mundo y que esa conducta iluminada trae gloria a Dios. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo declara que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Y sin embargo, ese mismo apóstol en varios lugares exhorta a ocuparse en las buenas obras, a que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin fruto. ¿Cómo entendemos esto? Otra vez yo creo que el contexto nos ayuda a entender la palabra obras, como la usa el apóstol Pablo, la usa en dos sentidos diferentes. Por ejemplo, obras de la ley. En el idioma griego no hay una palabra literalmente para traducir legalismo, que es obediencia a la ley con motivos de ganar crédito, de hacer méritos. El apóstol está completamente claro, por las obras de la ley ni un ser humano será justificado. La salvación es un regalo de Dios que se acepta por fe. Y sin embargo, tal vez el que más habla de buenas obras es el mismo apóstol Pablo en su carta. Llenos de buenas obras, llenos de frutos de justicia. Y las buenas obras serían aquellas que estuvimos mencionando ya, que son motivadas por la gracia de Dios. Su santa ley obedezco por fe. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con lo que Dios hizo. Muy bien, sí. Ahora, pasando a otro autor del Nuevo Testamento, a Santiago, usa unas palabras fuertes, el primer líder de la iglesia cristiana. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Y luego se refiere al cristiano que es indiferente a la necesidad del prójimo. Y Santiago pregunta, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. ¿Cómo ve Santiago la relación entre la fe en Dios y estas obras, estos frutos de una conducta buena? Y otra vez, para poder entender lo que la Biblia dice hoy, hay que primero entender lo que dijo en el contexto. Y cuando estudiamos Pablo y Santiago, nos damos cuenta que están escribiendo a dos audiencias completamente diferentes. El apóstol Pablo, en el contexto del judaísmo de ese tiempo, de una religión muy dada a las cosas externas, a las obras, al legalismo, está tratando de decir que no es por obras, que la justificación por la fe es aceptando la gracia de Dios. Y Santiago, por lo que entendemos, está escribiendo una iglesia fría, formal. Usa 14 veces en la epístola la palabra hermanos. Hermanos, pero ¿qué pasa? ¿Una religión solamente intelectual? El significado de las palabras es diferente. Cuando el apóstol Pablo habla de obras, sencillamente se refiere a esas obras de la ley. Cuando Santiago pide obras, pide esas obras de fe, esas obras que deben ser el resultado
de una persona que responde a la gracia de Dios. Y una cosa que tal vez es muy interesante, el apóstol Pablo usa el ejemplo de Abraham para explicar que justificación es por la fe sin las obras. Yo creo que aquí otra vez deberíamos tener en cuenta que están escribiendo a dos audiencias diferentes. El apóstol Pablo está explicando el Evangelio. Para él fe es algo dinámico, algo, una creencia. Para Santiago fe más bien es ortodoxia. La gente parece que tenía una religión más bien intelectual. Usa 14 veces la palabra hermanos. Parece que eran personas que creían intelectualmente, pero no vivían de acuerdo a lo que, era la creencia. Para Pablo, obras de la ley sería legalismo. Santiago está hablando más bien obras de fe, que la fe debe producir obras. Y es notable que los dos usan el ejemplo de Abraham para explicar lo que están diciendo. Pero lo curioso es que Pablo usa el ejemplo de Abraham al comienzo, cuando creyó. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No había obras, creyó, aceptó. Y sin embargo, Santiago, para probar que hay obras, cita la experiencia de Abraham al final de su vida, cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, porque Dios se lo había pedido. Así yo entendería cuando el apóstol Pablo dice que el apóstol Santiago dice que la salvación no es solamente por fe, sino también por obras. Más bien está hablando de la evidencia de la fe. La fe debe manifestarse en obras. Pablo está hablando cómo se salva el ser humano por fe sin las obras de la ley, y Santiago cómo debiera ser la vida del cristiano, también como Abraham, que por fe estuvo dispuesto a obedecer a Dios hasta lo sumo. No hay ninguna contradicción en absoluto, solamente que están hablando de dos cosas diferentes. De dos momentos, digamos, de la vida cristiana, en que uno confía, acepta lo que Dios le ofrece, la salvación, y luego vive en gratitud, como decía usted antes. Y voy a referirme al discurso de Jesús poco antes de su crucifixión, cuando habló acerca del final de la historia humana y dijo que en ese momento se dividirá como separa a dos grupos. Un grupo que atendieron las necesidades de los prójimos y otro grupo que fue indiferente. Y de modo que Dios toma en cuenta las buenas obras de aquellos que le aman. ¿Es cierto eso? Evidentemente, los que están a la derecha, lo único que dice el Señor es porque hicieron buenas obras. Pareciera que recompensa las buenas obras. Tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitaste. Lo notable en ese incidente es que las personas a las quienes Jesús se dirige no estaban conscientes de eso. Dice, Señor, pero ¿cuándo hicimos eso? Yo creo que tú te has equivocado de grupo. ¿Cuándo hicimos eso? Y evidentemente no lo estaban haciendo con ningún motivo ulterior. Y el Señor, tal vez diciendo en nuestras palabras, dijo, ustedes no estaban tomando nota de lo que hacían, pero yo sí. Esas son buenas obras cuando se hace sencillamente porque es parte de la vida, llegó a ser parte. Una cita muy linda en un libro conocido nuestro dice, la plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el deseo de ayudar y beneficiar a otros brota de adentro. Cuando llega a ser parte de la vida, cuando el yo se fue a otro lugar más atrás, y cuando el deseo de ayudar y beneficiar a otros brota, es parte de mi experiencia cristiana, esa es la plenitud del carácter cristiano. Qué hermoso. Algo que surge natural, espontáneamente. Qué hermoso. Bien, estamos acercándonos al final. Le he pedido al doctor Dupertuis que traiga aquí algunos de los libros que ha publicado que tiene que ver justamente con este personaje central, Jesús, el centro de nuestra fe, el centro de nuestra esperanza. Hay aquí un libro que usted ha publicado. ¿Cuál es el título? Este libro es El carpintero divino. El subtítulo es La persona y la obra de Cristo. Trata de cubrir quién era Jesús y qué fue lo que hizo el Señor Jesús. Y eso se ha publicado
recientemente en otras ediciones también. Acaba de publicarse a principios de hace unos pocos meses en México, con un nuevo título, es el mismo libro con un nuevo título, Jesucristo Divino y Humano. Y hace un par de semanas se publicó en la casa editora Sudamericana, en Argentina, con una nueva portada también, el título Jesucristo Divino y Humano, pero es exactamente el mismo libro, El Carpintero Divino. Hay muchos que lo reconocen usted como de los grandes expositores de este Jesús que vino al mundo para vivir, morir y resucitar por nosotros. Aquí hay otro libro, ¿cómo se titula este? Este es De Egipto a Canaán, el Evangelio en el Éxodo, tratando la tipología, así como el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Moisés fue el libertador, el Señor Jesús vino también a sacar un nuevo éxodo, a sacar a toda la humanidad de la esclavitud espiritual. Así que trabajamos con esa tipología del éxodo del Antiguo Testamento, los símbolos, cómo se cumplen en el ministerio del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Qué hermoso, muchas gracias. Vamos a colocar aquí también la dirección electrónica si alguien desea adquirir alguno de estos libros directamente con el autor. Resumiendo entonces lo hermoso que hemos visto aquí, dos palabras claves, gracia y gratitud. Somos salvos por la gracia de Dios, infinita gracia, y esa gracia se manifiesta como un efecto de nuestra gratitud en una conducta que busca ayudar a los necesitados, a nuestros prójimos. Muchas gracias por haber venido a Diálogo al Punto. Bendiciones. Ha sido un placer. En su labor como profesor y como autor. Y a ustedes gracias por acompañarnos. El mundo necesita más cristianos, cristianos auténticos, fieles, amantes, bondadosos, esperanzados. De modo que nos despedimos hasta la próxima edición de Diálogo al Punto. Y recuerden, estamos aquí para mostrarles el camino que el Señor nos traza en la vida diaria, hasta que Jesús regrese en gloria. Seamos fieles.